vamos a tener el tiempo especial donde pedimos que el Espíritu Santo traiga sobre nuestras vidas lo nuevo de Él. ¿Crees que el Señor tiene algo nuevo cada día para tu vida? ¿Sí? O simplemente en este lugar porque sabemos que es bueno estar en su casa. Creo que siempre tenemos que tener la expectativa de lo bueno, de lo nuevo que el Señor tiene. Y este título, Lo normal no, que me preguntaba alguien qué significaba, responde a la pregunta, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero transitar por este mundo? ¿Has pensado alguna vez esto? ¿Cómo quieres vivir esta vida, la única que nos toca vivir en la tierra? ¿Cómo quieres que transitarla? Y mi respuesta, esta es mi respuesta, lo normal no. No quiero vivir una vida normal que todo el mundo dice, ¿cómo va? Bueno, normal, va todo así, ¿no? Una costumbre mucho de lo que a lo mejor de algunos países, pero yo veo que es una costumbre, ¿cómo va? Normal. Yo no quiero vivir esa vida normal en esta tierra, porque sé que unida al Espíritu Santo no va a ser normal mi vida. Una vida unida y dirigida por Dios nunca es normal. Nunca es normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero que sea mi vida? O por lo menos lo que falta para vivir si hasta aquí ha sido normal. ¿Sabe que a través de la historia el ser humano siempre ha querido tener o crear superhéroes? Muchos de los que surgen en este siglo son inspirados por antiguos, aún desde el que mundo fue mundo. Y allí, hace miles de años, los griegos, los romanos, los nórdicos, precolombinos y muchísimas culturas también habían creado estos hombres con poderes superhumanos. Es decir, que siempre existió ese deseo de tener los superhéroes y aparecen como estos valientes, poderosos, que hacen hazañas increíbles, en las cuales, ¿no es cierto?, muchas veces surgen de acuerdo al momento histórico que la sociedad está pasando, como para darle una influencia. Ahí aparece alguna mente brillante que quiere hacer el juicio al mundo o a la situación, y ahí aparecen los superhéroes de acuerdo al momento histórico social que se está viviendo. El problema grande es cuando los niños tratan de imitar a esos superhéroes y nosotros sabemos, porque hemos leído noticias, de aquellos niños que quisieron hacer como su superhéroe y terminaron mal. Mucho peor es cuando los adultos tratan de hacer lo que los héroes de la pantalla quieren hacer, ¿no? Para mi sorpresa, no lo sabía, leyendo las noticias, un artículo del BBC del Mundo, encontré que esto comenta que muchos de los actuales superhéroes vienen de tiempos antiguos en un contexto moderno, más atrayente que este tiempo, mostrando que el ser humano siempre ha tenido la misma necesidad. Siempre, ¿no? Entonces yo voy a más o menos ir leyendo lo que dice, que hay una larga lista de los superhéroes que existió en el pasado. Puse algunos, como Hércules, Aquiles, Ulises, y que tienen algunas características similares con los de hoy. Superman, la Mujer Maravilla, Batman, etcétera, etcétera, podríamos nombrar. Y dice el artículo que muchos tienen su forma contemporánea y todos ellos tienen una misma característica, que es un punto de debilidad. ¿Por qué? Porque si no, no serían superhéroes, porque el público perdería su interés. Es decir, que todos los superhéroes, si no lo había pensado, pero al leer el artículo pensé que siempre tienen un punto de debilidad.
El de Superman, los que somos de esa época, era la kriptonita, ¿no? Se debilitaba y así cada uno de los que salen. Creo que uno de los refranes que más, o dichos que quedan para esta época, es el famoso talón de Aquiles, ¿no? Y el talón de Aquiles surge, este famoso de la mitología griega, en el cual era de la guerra de Troya, que fue metido, era débil, fue metido en las aguas de poder y como lo tomó de su madre del talón, el talón quedó allí en debilidad y tenía la única forma de morir. Y por eso decimos, es mi talón de Aquiles, es mi punto de debilidad, ¿no? Y también dice el artículo, muchos de los superhéroes modernos derivan sus superpoderes de la magia. En el universo cinematográfico de Marvel, Fuego Brujo, se dice Witchfire, algo así, es una hermosa supervillana y maga del caos, ¿no? Y tantas cosas más. Y en los cómics, los X-Men y todo lo demás. Todo esto lleva a tener un mundo, ahí se ríen los que conocen de esto, y lógico, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Pero qué importante que es que detrás de todo esto también hay una industria con millones y millones de ganancia, la cual influencian una sociedad hambrienta de superpoderes y de superhéroes. Mira, el enemigo ha querido y quiere siempre imitar todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios. Y el ser humano, lamentablemente, en vez de buscar en Dios el vivir en lo no normal, el ser humano le tiene adicción a este tipo de cosas y sigue las estrategias del enemigo. Es decir, porque esta necesidad de tener los superpoderes está en el ser humano y allí es donde radica que esa necesidad es cubierta. Y en estas épocas, ¿no? Han cambiado estos superhéroes de la antigüedad y ahora tienen mucho color, mucho ruido, saturan las neuronas de tal punto que muchas veces meten en las oscuras profundidades donde el enemigo allí quiere obrar. ¿Y sabes qué? Cuando yo entro al apasionante mundo de la Biblia y leo cada página de este libro, descubro que cosas que ni siquiera imaginé, y algunas que imaginé y otras que ni siquiera se me ocurrieron pensar, son las que Dios ha preparado para los que le aman y viven en la comunión del Espíritu. Por eso dije que el enemigo siempre trata de imitar a Dios de acuerdo a la necesidad del ser humano. Pero el Señor nos muestra, si quieres apuntar, no está allí, 1 Corintios 2:9, dice, está escrito, cosa que ojo no vio, cosa que tu ojo todavía no ha visto, ni tu oído ha escuchado, ni siquiera ha subido, lo has pensado. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Tremendo. Tremendo es pensar que si yo me uno en comunión con el Espíritu Santo, yo puedo tener una vida que no es normal, una vida de superhéroe, una vida en la cual voy a ser asombrado por las cosas que Dios tiene. ¿Sabe que uno piensa, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que esta lista, una lista tan innumerable de nombres de hombres y mujeres, los cuales, creyéndole a Dios, hicieron cosas que nos sorprenden? ¿Verdad que sí? Leemos la palabra y encontramos que somos sorprendidos por las cosas que allí figuran y las que han sucedido después que se dejó de escribir la palabra. Siguen sorprendiéndonos hombres y mujeres que caminaron en una dirección opuesta al no puedo. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios y vivieron en la comunión con el Espíritu Santo para decir,
aunque eran desafiados para decir no, el no existió y se metieron en la corriente del Espíritu. ¿Verdad? Y el Señor Jesús nos dejó un ejemplo de vivir así. Nosotros podemos decir, corremos con ventaja, porque nosotros tenemos la vida de Jesús que nos inspira. Aquellos del Antiguo Testamento, guiados por el Espíritu Santo de Dios, la vivieron y quedamos asombrados, de tal manera que en cada púlpito se cuenta alguna historia de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero nosotros tenemos la vida del Señor Jesús, un superhéroe, el cual nos marca en la manera de vivir, en lo sobrenatural. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos vivir como Jesús vivió? ¿Podemos vivir como Jesús vivió? ¿Podemos? ¿Vivimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos vivir como el Señor vivió? Y a mí me hace pensar que el Señor me dijo que yo podía vivir como Él vivió. ¿Sabes que el Señor dijo eso? Que cada uno de nosotros, y nos nombró por nombre y apellido, podemos vivir como Él vivió. Y mejor todavía, ¿sabías que sí? ¿Sabías que sí? A ver. Dice el Señor, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea que todo lo que hizo el Señor, nosotros lo podemos hacer. Pero mira lo que dice, y aún mayores hará. Y acá cuando dice, el que en mí cree, no está hablando de salvación. Llegamos a ser salvos, pero ahora está hablando de las obras que Él hizo. Y yo pienso, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó como iglesia? ¿Qué nos pasó en la forma natural? Que decimos, es para otra época. Nos justificamos diciendo que es para otra época esta forma de vivir. Pero si el Señor Jesús dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y yo veo mi vida y pienso en mí y digo, hago las obras aún mayores que el Señor. Me falta. Pero el Señor lo dice. Ahora, ¿en qué radica? ¿En dónde está la respuesta? Es que necesitamos vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Fíjate que aún ni siquiera el Señor salió a su vida pública, a su ministerio, sin la investidura del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, donde allí el Espíritu Santo trabajó y le dio victoria en las áreas. Y a veces nosotros queremos caminar nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo. Queremos evangelizar sin el Espíritu Santo. Queremos hablarle a la gente que se convierta sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús lo necesitó. Y cuando nosotros vivimos unidos al Espíritu Santo, Él puede hacer que tu vida de normal se transforme a sobrenatural. Yo quiero vivir una vida sobrenatural. Esa vida que el Señor preparó para nosotros. Porque cuando miro el mundo, cuando miro aún los problemas que tengo, las situaciones, cuando escuchamos las noticias que son alarmantes, que son desahuciantes, ¿o no? Nosotros pensamos con qué fuerza vamos a ponernos en marcha, con qué fuerza vamos a contrarrestar la oposición del enemigo. ¿Cómo podemos hacer? Y aún si miro para la antigüedad, también en la antigüedad tuvieron que pelear. No era mejor si veían para adelante. Ahora, es tan importante que así como en la vida del Señor Jesús, si yo quiero vivir como el Señor, yo necesito vivir
en comunión con el Señor. Y no es solamente el domingo que venga y me llene la batería como del móvil para luego seguir. Yo necesito vivir una vida en comunión. Esto no quiere decir que voy a estar arrodillada todo el día, sino que mi vida tiene que ser en comunión con el Espíritu Santo. Es imposible vivir un cristianismo sin que el Espíritu Santo sea el centro de nuestras vidas. Y a veces cuando yo escucho a un cristiano que está aburrido, yo pienso que realmente no conoce ni tiene comunión con el Espíritu Santo, porque es imposible que teniendo comunión con el Espíritu Santo no pueda hacer cosas mayores que Jesús. Y Jesús hizo cosas tremendas. No sé si para ti también, para mí, cada vez que leo al Señor los evangelios, me impacta todo lo que hizo el Señor. Y si Él dice que las mismas obras las haría y aún mayores, no me puedo aburrir nunca, sino todo lo contrario. Tengo que vivir expectante de lo que el Espíritu Santo hoy hará con mi vida y en mi vida. Amén. Entonces, el Señor Jesús, sabiendo esto, dijo: pero yo os digo la verdad. El Señor siempre habla de verdad. Cuando Él habla de espíritu de verdad y habla de verdad. De verdad. Os conviene que yo me vaya. Estaban los discípulos escuchando que el Señor se estaba por ir. Entraron en tristeza como la tenía el Señor. Y el Señor le dice: pero conviene que yo me vaya. Y cuando tú estás sufriendo porque algo se te va a ser quitado, ¿tú no te parece que algo te va a convenir? ¿Cómo puede ser que me convenga, Jesús, que tú te vayas? Pero Él dice: conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que Él está diciendo es que hasta aquí yo he estado con ustedes. Ahora conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá sobre la vida de cada uno del que quiera ser guiado por el Espíritu Santo y podrá caminar en la misma dirección que yo camine. Es tan claro. Es tan claro. Por eso cuando uno piensa qué pasa con la iglesia de este siglo, de estos tiempos, qué pasa con nuestra evangelización, qué pasa con todo, nosotros tenemos que pensar que hay en algo que no estamos haciendo como el Señor nos indicó. Juan 14, 16, allí está arriba está el texto. El anterior era Juan 16, 7. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando de la misma naturaleza que Él, de la misma naturaleza que Jesús. Otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Qué significa esto? En algún momento en especial, siempre. Es decir, que nosotros podemos caminar en cada momento de nuestra vida, siempre teniendo el Espíritu Santo con nosotros, siempre. Y dice allí, un poquito más adelante, Juan 14, 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Cuántas veces necesitamos una palabra, un consejo, sabiduría? ¿Cuánto? Ahora, es cierto, no es tocar el botón y que nos den la respuesta. Es buscar la comunión con Él y vamos a tener la respuesta. Entonces Él dice que nos enseñará todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A quien le busque. Porque si nosotros no le permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, por más que me quiera decir algo, no va a tener respuesta. Entonces, cuando todos estos versículos llenos de promesa de la palabra, en la cual me enseñan que Él me va a enseñar todas las cosas, pero ¿a quién?
aquel que quiera ser enseñado por el Espíritu Santo, aquel que quiera ser guiado por el Espíritu Santo, aquel que no tiene al Espíritu Santo solamente para las situaciones urgentes y apremiantes y que ya me tiene que contestar, sino aquellos que se dejan guiar por el Espíritu y consideran que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque es cierto que muchas veces no coincidimos con el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces queremos hacer otras cosas o a veces queremos ir para otro lado. Es real. ¿Por qué? Porque todavía nuestra carne no está bajo y alineada al Espíritu. Por eso necesito que me guíe, porque muchísimas veces nuestra carne quiere ir en una dirección contraria. Pero el Señor lo habla de una forma tan clara que dice que es el Espíritu de verdad. O sea que yo necesito ese Espíritu de verdad que pueda aclarar mis confusiones, mis mentiras o mis engaños, ¿verdad? Juan 15, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, me llama la atención las veces que el Señor habla de esto, verdad. Estamos en un mundo contaminado por la mentira, a tal punto de que no sabemos qué es verdad o qué no es verdad. Pero dice que el Espíritu es verdad, el Señor habla verdad. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Es decir, que tenemos una gran ventaja si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, porque nos va a guiar a toda verdad. ¿A quién? Vuelvo a preguntar. Al que se deja guiar. Es que estoy confundido, no sé las cosas, me he equivocado, no sé para qué dónde. Hice aquello que pensaba que era lo que Dios me había guiado y no era. Bueno, porque a veces no queremos que nos guíe a toda verdad. Nos va a guiar a quien quiere ser guiado. Y dice algo más, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y yo ahí agregué algo. Jugamos en ventaja lo que somos guiados por el Espíritu. Fíjate lo que está diciendo, que nos dirá las cosas que han de venir. La gente busca el horóscopo o a lo que mejor que te tiren las cartas, que te digan qué sucederá. Pero nosotros jugamos con ventaja porque el Espíritu Santo nos advierte, nos guía, nos dice qué va a acontecer. ¿Te ha pasado alguna vez que el Espíritu Santo te advierte que no hagas tal cosa, que no digas tal cosa, que no vayas a tal lugar? El Espíritu Santo nos advierte, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía. O sea que nosotros jugamos en ventaja. Seguramente que cualquier presidente le gustaría tener como una guía el Espíritu Santo, donde le está guiando lo que va a venir. Por eso no puedo consultar a nadie que no sea el Espíritu Santo. Porque para Dios el consultar con esto es totalmente blasfemo para Dios. Entonces consulta con el Espíritu Santo. No sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo dirigirte, estás confundido. Busca al Espíritu Santo, el cual te guiará en todo lo que ha de venir, ¿no? Y allí no puse este versículo, pero me gusta mucho en Romanos 8:1. Dice, y si aquel, Romanos 8:11, perdón, y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos vive, habita, mora en ti, ¿no es cierto? En mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en nosotros. Ahora, cuando hablamos de vivificar, no significa solamente en sanidad, sino en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser vivificadas las áreas donde están
medias muertas, secas, confundidas. Y ese es el espíritu que mora en mí. Y yo pienso que si ese espíritu levantó a Cristo de los muertos, pudo salir de la tumba donde estaba tapada con esa gran piedra, salir de los soldados, ese espíritu es poder. Y yo quiero vivir con ese espíritu. Yo quiero que ese espíritu vivifique mi vida. Yo quiero que ese espíritu, cada vez que no tenga fuerzas ni ganas para hacer algo, poder hablar con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, estoy en la lona. No tengo fuerza para nada. Espíritu Santo, me siento confundida. Poderle decir, y que el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos sea el que me vivifique y que me dé vida. Si yo les preguntaría, ¿amas a Dios? Todos van a decir sí, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, ¿queremos vivir como Jesús vivió? Todos vamos a decir, sí, quiero vivir como Jesús vivió. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Todos queremos vivir una victoria. ¿Cuál sería la fórmula entonces? Porque todos queremos. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere tener una vida de victoria? Todos queremos vivir una vida de victoria. Todos queremos. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál es el método? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros quedamos, no sé, como nadando allí con la iglesia de los primeros tiempos. Estos hombres, estas mujeres, estos discípulos que donde iban, predicaban, donde la sombra, donde hablaban la palabra, no tengo dinero, pero te doy. Y nosotros quedamos emocionados, pero no podemos quedarnos emocionados. Tenemos que pensar que nosotros tenemos lo mismo, que la misma fórmula o método que ellos tuvieron es la nuestra. Y sabes que Marcos, al final de su libro, él cuenta algunas palabras que el Señor dio luego de la resurrección y antes de la ascensión. Creo que la tenemos aquí, ¿sí? Allí dice en Marcos 16, desde el 15. Fíjate esto lo que dice el Señor Jesús antes de ascender. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, este texto nos mata, porque no está diciendo a algunos, está determinando quiénes van a ser los que verán este tipo de cosas. Entonces la pregunta es, si yo quiero esa misma fórmula que tuvieron esa iglesia de los primeros tiempos. Yo quiero lo mismo, o quiero seguir diciendo es que la iglesia de esta época es una iglesia que está pasando otros momentos, es difícil, los demonios son más fuertes. Son los mismos. En cada época los demonios han sido adaptados para la época. Entonces el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Esto a mí me desafía. No sé si a ti, espero que sí. Me desafía a pensar dónde estoy parada. ¿Qué pasa con mi comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa que no vemos todo lo que queremos ver? Podemos tener excusas, podemos echarle la culpa a la época, podemos lo que sea, pero el Señor dijo, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, sí, lo hacemos y nos han tocado muchísimos endemoniados. Hablarán nuevas lenguas, hablamos. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y yo creo que vivimos en medio de serpientes. ¿Sí? Y el Señor nos guarda, ¿verdad que sí? Y creo que sí creemos. Por eso estamos en este lugar y por eso estamos de pie, batallando
en medio de cada situación. Y claro que vivimos en medio de serpientes y muchas veces nos quieren envenenar para sacarnos del medio, pero creemos en Él. Pero yo quiero ver mucho más de lo que he visto. Yo quiero ver más de lo que hasta aquí el Señor me ha sorprendido viendo. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Este es nuestro Dios, que no nos dejó huérfanos, sino que el poder de Dios. Ahora, hay algo muy importante y es que aunque Marcos sigue así, nosotros sabemos que el Señor le dice que primero, antes de salir, ellos tenían que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y es un texto que nos apasiona, ¿verdad? Allí dice, creo que está, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo. Y recibiremos poder. Es lo mismo. Yo pensaba, si el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue investido por el Espíritu Santo, nosotros de poder no es solamente para hablar en lenguas. Gloria a Dios por las lenguas. Porque el hablar en lenguas es una manifestación externa del Espíritu. Y aún dice la palabra que cuando no sé ni cómo orar, el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede lo correcto, lo justo? Pero lo que nosotros tenemos que entender, que estos discípulos, después de haber recibido semejante palabra del Señor antes de su ascensión, ellos se fueron y esperaron en Jerusalén el ser investidos. Y el Espíritu Santo no es un viento, sí es un símbolo, pero el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Y a veces pensamos que solamente quiero el viento del Espíritu que pase y me refresque del calor del verano. No, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es quien ha dejado Jesús para que nosotros podamos vivir de la misma manera que Él vivió. Entonces yo no necesito solamente recibir hablar en lenguas y allí se acabó, sino ahí comienza la investidura del Espíritu. Allí comienza nuestra vida en comunión con el Espíritu Santo para poder hacer cosas fuera de lo normal. Los superhéroes inventados por la gente, esto no es ficción. Esto no es ficción. Esto es poder de Dios revelado a nuestras vidas. Pero como dice la palabra, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? Esto es para el que cree, para el que quiera ser desafiado. Yo soy desafiada con esto y cada día desafiada a ver lo nuevo de Dios. Señor, no nací en ti para vivir una vida normal. Porque el mundo necesita superhéroes y el diablo le dio lo que necesita. Por eso la gente, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar lo sobrenatural de Dios, prefiere buscar lo que ofrece el diablo. Pero nosotros somos aquellos que hemos creído. Nosotros somos aquellos en que el Espíritu Santo se reveló a Jesús y nos dice: cosas mayores podrás hacer. Cosas mayores podremos hacer en su nombre. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? No, esto es una pregunta para ti. ¿Cómo están nuestras vidas?
Vemos lo sobrenatural como algo diario, como algo de cada día. O seguimos prendiendo en la pantalla porque salen los superhéroes y me motivan a ir y destruir el mundo y hacer juicio por mi propia mano. ¿Cuántas veces quisiéramos hacer juicio por nuestra propia mano? Y ahí el Espíritu Santo dice, ojo, ojo, no, espera un momentito que yo tengo algo todavía con aquella situación. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y allí cuando estaban en el día de Pentecostés, dice que todos estaban, quizás algunos cansados. Qué calor, tanto tiempo aquí todos juntos, y este que no se ha bañado, y este otro que comió ajo, y bueno, y todo lo demás. Pero estuvieron hasta que llegó esa investidura del Espíritu Santo. No se movieron de ese lugar hasta que el Espíritu Santo, y quizás en otra oportunidad hablemos de ese Pedro que fue transformado. Somos transformados, pero no solamente porque hablemos todo el día en lenguas. La transformación es para el que cree que la vida puede cambiar. Yo no quiero una vida normal. No a lo normal. Lo normal, no. ¿Quieres una vida normal? ¿Quieres que alguien se acuerde de ti y diga, este era un loco de fe, esta era una loca de fe? Las cosas que hizo con el Espíritu Santo. No quiero vivir los años que me quedan normal. Quiero ser desafiada cada día para amarle, para buscar su guía. Y te digo, si estás aburrido, busca la guía del Espíritu. Imposible que estemos aburridos con el Espíritu Santo. Y te digo algo más, no existe un cristianismo sin la guía del Espíritu.